Hola, buenas tardes en México, buenos días en California, donde se encuentra Ronnie Rojas, periodista quien actualmente se encuentra en Stanford University, donde nos explicará más adelante lo que está haciendo desde allá. Les saludamos, yo soy Lilia Saúl, editora de Conectas en México, y les presentamos el día de hoy este webinar para charlar sobre cómo hacer investigaciones periodísticas y colaborativas con enfoque en inmigración. Específicamente queremos explicarles cómo crear redes de periodistas de investigación para cubrir historias de migración. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Este webinar se hace en el marco de la Mediatón de Chicas Poderosas, que se llevará a cabo a partir de este sábado en la Biblioteca Vasconcelos en la Ciudad de México, donde participarán más de 100 periodistas, programadoras y diseñadoras, y en alianza con Conectas, plataforma de periodismo e investigación en las Américas. Les recordamos nuestras redes sociales para que puedan compartir esta conversación, @poderosaschica.mx y @conectasorg en Twitter. También nos pueden seguir desde Facebook y en las plataformas de conectas.org. Les presento entonces a nuestro invitado, Ronnie Rojas, quien es un periodista de investigación costarricense. Actualmente es becario del programa John S. Knight Fellow Journalist de la Universidad de Stanford. Trabajó como editor de la unidad de datos de Univision Noticias en Miami y su trabajo ha sido reconocido con el premio Emmy al mejor documental en español en este año, el premio Ortega y Gasset de periodismo otorgado por el diario español El País en 2017 y el Global Shining Light Award conferido por el Global Investigative Journalist Network en 2015. Para empezar, Ronnie, hola Ronnie, ¿cómo Hola, estás? Lilia, ¿qué tal? Quisiera que nos explicaras un poco más qué estás haciendo en Stanford, de qué va tu proyecto periodístico. Sí, bueno, gracias. Primero, bueno, me encanta estar aquí y poder tener la oportunidad de compartir con todos lo que estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, porque creo que es importante para el resto de redacciones y periodistas en otros países, no solo aquí en Estados Unidos, en América Latina. Básicamente en Stanford eh, comencé hace un mes, a inicios de septiembre, como fellow de este programa del JSK, el fellowship de Stanford de periodismo. Y este año voy a estar trabajando en ese proyecto específico de cómo crear redes de periodistas para trabajar alrededor de asuntos de inmigración. Uh -huh. ¿Por qué es importante? Es importante porque, bueno, ya sabemos primero que la inmigración es un gran tema, no solo aquí en los Estados Unidos, y se ha convertido en el tema, en el gran tema político desde la elección del actual presidente de ese país, toda su campaña y su trabajo casi que como presidente sigue muy fundamentado en el discurso anti-inmigración, con todo lo que eso implica en un país como estos. Pero también es importante para nuestros países, para los países latinoamericanos, porque de ahí es donde viene buena parte de los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos. Uh -huh. Y además, ahora estamos viendo un nuevo fenómeno que tiene que ver con toda la inmigración venezolana, ya no a Estados Unidos necesariamente, Uh -huh. sino a otros países de Latinoamérica, a Costa Rica, de donde yo soy, A México ahora. en Colombia, en México, prácticamente todos los países o buena parte de los países latinoamericanos están recibiendo inmigrantes. Entonces, este fenómeno de la inmigración históricamente ha sido, digamos que no ha sido prioridad para los medios, por lo menos aquí en Estados Unidos no ha sido la gran prioridad de atención, sino es ahora, porque realmente no les quedó otra salida, porque es el tema que se utilizó como tema de campaña. Los medios en este país obviamente han aumentado la cantidad de periodistas que cubren este tipo de historias Uh y -huh. uno ve que se están comenzando a publicar otro tipo de historias. Ya no es necesariamente el drama humano que pone a la señora o al niño ahí en Uh primera -huh. plana a llorar, sino que poco a poco se está tratando de reportar sobre todas las implicaciones que tiene la inmigración, todo el impacto que tiene la inmigración en un país, eh, cómo cambia este país. Pero yo creo que falta mucho y ahí es donde voy, la necesidad de crear redes de periodistas que puedan trabajar juntos para investigar
otros asuntos relacionados con la inmigración, como por ejemplo los grandes negocios que hay detrás de la inmigración, las personas que se están beneficiando de cada decisión política que se toma en este país y en Ujú, los países latinoamericanos también. Yo creo que siendo el fenómeno de la magnitud que es, creo que es necesario que los periodistas nos unamos para poder eh, eh, tratar de abordarlo de forma más integral, el tema de la inmigración, para poder comprender lo que muchos no comprendemos. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, ujú, ves muy buenas historias relacionadas con inmigración, historias de investigación que se publican en medios locales que no trascienden por algún motivo el ámbito general del país. Es un país muy grande. ujú, Eh, He estado hablando en este mes con muchos periodistas aquí, ujú, algunos en Latinoamérica, pero principalmente aquí en Estados Unidos, y todos sienten que están solos, que están trabajando por su ujú, cuenta, sienten que el esfuerzo que se está haciendo no es suficiente para visibilizar muchos de los problemas de corrupción asociados a la inmigración, de abusos de poder, de violaciones a los derechos humanos, de grandes negocios con las decisiones políticas. Eh, entonces, sí he notado un interés de periodistas de juntarse, de trabajar juntos, de compartir recursos, de compartir tecnología, de compartir sus puntos de vista, de educarse unos a otros, porque, ujú. visto este fenómeno migratorio desde el punto de vista de los medios, especialmente los medios tradicionales, realmente es nuevo. Entonces, pues en eso estaré este año, básicamente tratando de hablar con cuantas personas pueda para comprender un poco las necesidades de los diferentes periodistas, de las diferentes redacciones aquí y en Latinoamérica, para saber quiénes están interesados en trabajar juntos, para conocer los retos que tienen las redacciones y los periodistas a la hora de trabajar juntos, qué les impide trabajar juntos, eh, qué necesitarían, qué los motivaría a unirse, eh, identificar casos. Lo que quiero es también, estoy tratando de identificar casos exitosos de periodismo Ujú. colaborativo que nos permitan más o menos crear un protocolo o un modelo que se pueda aplicar en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, que ayuden a que el trabajo colaborativo sea exitoso. Ujú. Eh, Eh, uh -huh, Precisamente, tú, por ejemplo, nos compartías una investigación que hicieron, que incluso incluyó en colaboración de la misma gente para ver sobre casos de cómo trataban a estas personas sobre las fianzas en las cortes de inmigración en Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Entonces, no sé si nos pudieras compartir un poco esta investigación y el reto que significó, por ejemplo, el allegarse de información, al mismo tiempo no tratar de ser una historia o historias que fueran, como dices tú, un poco solo quedarse en el drama o en el melodrama, sino abordar e ir más allá de los actores en general, los responsables, y bueno, y la colaboración que se hizo tanto en el equipo interno de Univisión como compartir este trabajo de investigación con otros medios, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, En realidad fueron una serie de trabajos que hicimos desde la unidad de datos de ujú, Univision en el último año, eh, que quisimos, lo tomo como ejemplo, te lo envié porque creo que es un buen ujú, ejemplo de cómo se puede abordar el tema migratorio, no quedarse ahí en la superficialidad de que sí, de que están entrando muchas personas, de que a los inmigrantes les va mal, pero en realidad que ya eso creo que lo sabemos todos, los ajá, motivos por los que muchos inmigrantes se van de un país a otro y el drama que viven usualmente en ese viaje. Pero quisimos, aquí en Estados Unidos, quisimos abordar un poco más el problema que tienen al enfrentar el sistema de justicia. Entonces, eh, invertimos varios meses buscando bases de datos de las cortes de inmigración, que las ujú, cortes de inmigración en Estados Unidos primero están saturadas ujú, porque hay muchos casos a la espera de resolverse, muchas personas eh, esperando una deportación en ese proceso,
pero comenzamos a ver los datos, a analizar las bases de datos de las decisiones de los jueces, no solo a la hora en que un inmigrante indocumentado especialmente se presenta frente a un juez de inmigración, Ujú. sino también cómo estaban decidiendo los jueces de inmigración sobre asilos, por ejemplo, y también cómo estaban decidiendo sobre fianzas, ¿verdad? A muchos inmigrantes los arrestan, los llevan a la cárcel y luego ellos tratan de salir y solicitan una fianza o el juez les impone una fianza para que puedan salir mientras se enfrentan su proceso de inmigración en libertad. Eso les permite de alguna manera trabajar. Eh, en realidad, bueno, lo que tenemos en pantalla es otra investigación, otro trabajo colaborativo que hicimos, que no es ese, pero el que, el que les estoy hablando es una serie de reportajes. Bueno, este es uno de ellos, que Ujú. primero que nos ayudó a demostrar que 6 de cada 10 inmigrantes que llegan a las cortes de inmigración en Estados Unidos, de cada 10 indocumentados, llegan sin abogado. No tienen la posibilidad eh, de una defensa profesional, no tienen asesoría legal. Ujú. Ese es un trabajo bueno, que se hizo después de analizar muchas bases de datos eh, y pudimos hacer ahí un reportaje grande. Luego nos preguntábamos sobre los asilos también, cómo estaban decidiendo los jueces a quién le dan asilo y a quién no. De todas las miles de personas que cada año aplica un asilo en Estados Unidos, y nos dimos cuenta de grandes diferencias en una misma corte entre un juez y el otro. Por ejemplo, en una misma corte había un juez que otorgaba el 90% de los casos que tramitaba, les otorgaba asilo a las personas. Otro mismo juez en esa misma corte de pronto otorgaba solamente el 25% de, de los asilos que él tramitaba. Entonces, esas grandes diferencias en una misma corte, donde se supone que los casos son asignados eh, manera aleatoria, no deberían existir esas grandes diferencias de porcentajes de aprobación. Lo mismo es con las fianzas. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta de que el destino de un inmigrante indocumentado o de una persona que solicita asilo en Estados Unidos queda a merced completamente del criterio, la ideología y los valores de los jueces. O sea, al final casi que no importa la situación personal o la amenaza que ese inmigrante está viviendo, ni las pruebas que tiene para sustentar su caso, sino es si tuvo suerte de tener un juez cuyos valores van a ayudarle a obtener un asilo o un juez que no cree en otorgar asilo. Entonces, es ese tipo de faltas, de fallos muy profundos en el sistema que yo creo que los periodistas tenemos que comenzar a ver, no solo aquí en Estados Unidos, sino en nuestros países también. Tratar de salirnos un poco, dar un paso más allá para tratar de explicar por qué se están tomando las decisiones que se toman, tratar de analizar datos que nos permitan llegar a conclusiones un poco más sustentadas sobre lo que Ujú. realmente está ocurriendo. Y cuando hablábamos de colaboración, también hicimos o sea, la colaboración no solo tiene que ver con periodistas, sino que la colaboración también es con la audiencia, con las personas objeto de nuestras historias. Entonces también hicimos un llamado cuando publicamos la historia de los asilos, que es muy similar perdón, la de las fianzas, que es muy similar a los asilos, en Estados Unidos también la diferencia entre los porcentajes de fianzas que otorga un juez y los montos de esas fianzas, que en muchas Ujú. ocasiones son prohibitivos, la gente no puede pagar esos montos, también demuestra que la suerte de los indocumentados no está marcada por las reglas, por las leyes, por su situación personal, sino por el criterio del juez. Claro. Entonces, quisimos conocer un poco también sobre el drama que estaban viviendo las personas, a una persona a la que un juez de inmigración le
planteaba, le imponía una fianza de $18,000, por ejemplo, Wow. que monto que prácticamente lo endeuda de por vida, lo obliga a endeudarse de por vida. Eh, y fue muy interesante esa colaboración de las personas, cómo nos enviaron muchos mensajes, cómo nos enviaron muchos detalles, y estamos hablando aquí de inmigrantes indocumentados, de familias de inmigrantes indocumentados, que por lo general son muy desconfiados, tienen mucho miedo a compartir su información personal, a revelar su identidad, y aún así tuvimos publicamos una serie de formularios para que la gente nos enviara información y creo que Ujú. fue un caso muy exitoso logramos recopilar muchas informaciones, muchas historias, muchos testimonios muy valiosos que nos permitieron conocer otros aspectos de esta historia que no conocíamos y que nos permitió plantear otras nuevas investigaciones. Y Sí, finalmente, ajá. logramos llevar eso a un trabajo colaborativo, porque también nos preguntábamos cómo podemos eh, presentar esta información de otra forma, cómo podemos colaborar con alguien para contar las historias de otra manera. Y terminamos publicando un podcast con Radio Ambulante, que creo que fue un caso interesante de colaboración con otros periodistas. Sí, de hecho quería mostrarles el formulario porque me parece algo súper importante que también a veces como periodistas, como que de repente no pensamos más allá de hacer entrevistas y de buscar fuentes vivas, sí, pero también tú puedes invitar a que el lector o a la persona de a pie, pues, o sea, colabore contigo en el propio reportaje o en la propia investigación, que es un poco lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes hicieron al formularles estas preguntas a las personas para saber, bueno, pues cuánto dinero es la fianza que a ti te cobraron, cómo fue que lograste conseguir el dinero, si lo conseguiste o no, o sea, un formulario que además te ayuda un poco pues a saber exactamente como el pulso de esta gente que está sufriendo en carne propia este tipo de drama que de por sí, bueno, a mí me parece increíble que, bueno, pues tengan que estar pagando esta fianza para no caer en la prisión y que finalmente, de todos modos, su caso puede ser requerido para que pues, se vayan incluso hasta del país, ¿no? Ujú, claro. Sí, sin duda alguna, nosotros aquí utilizamos una plataforma que se llama el Coral Project, que te permite crear formularios y interactuar. Uy, creo que tuvo un problema Ronnie con el internet. Hola. Sí, bueno, creo que se cayó su internet, pero básicamente lo que nos estaba explicando Ronnie era un poco como el tema del formulario, cómo lo estaba desarrollando y cómo lo crearon para compartirlo después en redes sociales, en las páginas de internet de Univision, en el área de Univision Data. Y además, bueno, que esta información después la convirtieron, lo trasladaron a un Excel para poder hacer incluso gráficos y poder hacer como una estadística interna y también para mostrarla y saber cómo es que se dieron cuenta ahí de que había muchas modificaciones, muchas variaciones en cuanto al costo que les cobraban los jueces o les imponían los jueces en el monto de las fianzas. Esto solamente es un pequeño ejemplo de lo que ellos trataron o hicieron de abordar desde un enfoque distinto para mostrar un problema de inmigración en Estados Unidos, concretamente, bueno, pues con el tema de las fianzas que tienen que pagar muchas veces pues los inmigrantes para poder seguir trabajando en Estados Unidos. Este trabajo, después de que se dio a conocer el monto de las fianzas, porque inicialmente pues ese no era el foco original del reportaje, pero terminaron haciendo ese reportaje y adicional a esa historia, un mes después publicaron precisamente la variación que había tan importante en cuanto al tema de las fianzas, que había unas que eran desde $4,000 hasta 28,000 y que eso dependía obviamente de la arbitrariedad de los jueces, incluso que era lo que nos comentaba Ronnie, pues era finalmente decisión
independiente de estos jueces quienes determinaban el monto de las fianzas. Pero, ¿qué fue lo que hicieron después con toda esta información y que también pareciera que es algo sencillo, pero no lo es, porque finalmente la forma en cómo tú muestres estos reportajes y la forma en cómo vayas colaborando con otros colegas periodistas te da pie a que puedas compartir esta información o a que puedas reconstruir toda esta información y darle otra salida periodística, por así decirlo, con otros colegas como ellos hicieron en Univisión con Radio Ambulante. Radio Ambulante, para los que no conozcan, es una organización, es una plataforma que la pueden escuchar tanto en radio, en internet. Tienen su salida también con NPR, que es una organización periodística en Estados Unidos, y que es una plataforma que la pueden escuchar tanto en inglés como en español, que son finalmente podcasts que tienen la intención de mostrar pues trabajos periodísticos tanto propios como colaborativos con otros medios de comunicación, entre ellos como lo que hicieron con Ronnie en Univisión. Parece que está conectado Ronnie, no sé si le puedan eh, eh, Aquí dar estoy, ¿me voz. escuchas? Perfecto, sí, te escuchamos. Mm. Estaba platicando, Ronnie, si tú pudieras compartirnos la experiencia de haber compartido este reportaje con los colegas de Radio Ambulante, cómo se dio esa participación, cómo se dio ese acompañamiento y cómo fue que se elaboró el podcast que apareció en la plataforma de Radio Ambulante y que bueno, pues lo pueden escuchar y lo pueden, eh, ahora sí que compartir para que puedas un poco comentarnos cómo fue esta colaboración. Sí, brevemente les puedo contar, porque yo creo que lo que muestra es la importancia de la colaboración, la importancia de trabajar juntos. Cuando nosotros teníamos la información, los testimonios de la gente que nos estaba escribiendo, a muchos los llamamos y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer distinto para investigar más ese tema, para contarlo de una forma distinta, ya no con los mismos formatos de texto, de fotografías? Sí, y entonces, y yo creo que eso es lo importante del trabajo colaborativo, cómo le llegábamos a una nueva audiencia, que no necesariamente la audiencia de Univisión. Fue cuando nos planteamos, le propusimos a Radio Ambulante que hiciéramos, que desarrolláramos esta investigación entre ambos, entre ambos medios, que reporteáramos un poco más. A ellos les pareció muy interesante y entonces nos juntamos y compartimos los recursos, algunas entrevistas a fiscales, a, a, personas se hicieron juntas, a periodistas de ambos medios hicieron las entrevistas juntos, compartimos algunos recursos y yo creo que se logró una buena colaboración. Se grabó se grabó una entrevista con Daniela Alarcón y con Alejandro Fernández e Inti Pacheco, que son los periodistas que trabajaban conmigo. Y yo creo que al final se logró un muy buen capítulo donde se contó de una forma mucho más exhaustiva la problemática que estaban enfrentando muchos inmigrantes con esto de no solo de las fianzas, sino cómo había una empresa, y yo creo que por eso cuento esta historia, porque son las historias que en materia de inmigración creo que tenemos que comenzar a buscar, no solo aquí en Estados Unidos, sino en nuestros países, las empresas, la gente que está haciendo dinero a costa de los inmigrantes. Sí, Entonces, la foto que, perdón que te interrumpa, la foto que aparece, por ejemplo, en el sitio web de Radio Ambulante y que seguramente también es compartida con Univisión, es demoledora ver una mujer, porque son pies de una mujer con sus como guaraches o sandalias, y ver que tiene en su tobillo el grillete, que es, como digamos, ese grillete le permite seguir trabajando, me imagino, seguir estar en su casa, pero incluso el grillete lo tiene que pagar ella misma, ¿no? O sea, es como parte de lo que es la fianza y lo que ellos tienen que estar pagando, forma parte de todos estos pagos, el tema incluso del grillete, que seguramente hace una empresa, que seguramente se beneficia de estos inmigrantes, ¿no? sí,
los inmigrantes que reciben una fianza muchas veces no tienen, la gran mayoría de ocasiones, no tienen dinero. Recordemos, los inmigrantes, gente que huye de sus países porque no tiene dinero, porque los amenaza la pobreza, que huye en condiciones muy precarias. Esos son los indocumentados. Entonces llegan y los arrestan aquí en Estados Unidos y un juez les impone $10,000, $5,000 de fianza, ya eso es un monto De demoledor dinero. para ellos. A muchos no lo tienen, no pueden simplemente, hay que endeudarse. Pero entonces está este tipo de empresas, como las que provee esos grilletes, son empresas privadas que les ayudan a los inmigrantes a salir de la cárcel porque les sirven como puentes entre las empresas los prestamistas, les sirven como puente entre los prestamistas, les ayudan a conseguir el dinero de terceros, de prestamistas, y luego, para garantizar que los inmigrantes no van a desaparecer y que eventualmente van a pagar, esta empresa les coloca en el tobillo unos dispositivos con GPS para mantenerlos, son unos grilletes para mantenerlos localizados. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones los contratos que firman los inmigrantes para poder obtener el dinero y salir con esta empresa y salir de la cárcel son en inglés. Los inmigrantes no saben lo que están firmando. Claro. Entonces salen, firman y salen y luego la empresa comienza a cobrarles una cuota de $420 al mes. Y hasta ese momento los inmigrantes se dan cuenta de que esa cuota no es para pagar la deuda del dinero que les prestaron. Es una cuota de alquiler del grillete que están llevando. Entonces están Wow. pagando $420 al mes sin ni siquiera poder aportar a la deuda que tienen. La deuda es completamente aparte. Entonces hay gente que no se dio cuenta de que se estaba metiendo en una deuda tremenda, y estas empresas están haciendo un montón de dinero, una gran cantidad de dinero a costa de los inmigrantes. Es curioso porque aquí en Georgia, una vez que hace algunos meses que visitamos una comunidad de inmigrantes para contarles de nuestro trabajo y como periodistas, les contamos de este caso y algún inmigrante nos decía, bueno, pero ¿cuál es la opción que tenemos? Si alguien nos arresta y no tenemos, si inmigración nos arresta y no tenemos dinero para salir, ¿cuál es la opción que tenemos si no son empresas como esas? Claro. Casi que nos exigían soluciones y nosotros les dijimos, sí, efectivamente, en algunos casos o sea, no van a tener opciones. En algunos casos, la única opción para poder salir de la prisión es acudir a una empresa de estas. Pero lo importante es que lo hagan conscientes o informados de las implicaciones que eso tiene. Es que lo tremendo del caso es que en muchas ocasiones estas empresas ni siquiera les informan a las personas de lo que implica pedir ese préstamo, de lo que implica que les pidan ayuda, de las deudas en las que se van a meter, de los montos que van a tener realmente que pagar y por qué van a tener que pagar esos montos. Claro. Entonces, yo creo que eso es lo importante de este tipo de historias. Y yo creo que tenemos que comenzar en América Latina también a- a- a contar ese tipo de historias. Los periodistas de investigación tienen que comenzar a ver un poco, a buscar quién se está beneficiando de las decisiones que se toman o se dejan de tomar en materia de inmigración en nuestros diferentes países. Vean ahora la, el drama que se está viviendo, una caravana de inmigrantes que están atascados en Centroamérica porque los países no los están dejando pasar, porque a su vez Estados Unidos se los está exigiendo. Detrás de todo eso hay maniobras políticas, hay intereses económicos y políticos que al final son los que mueven el destino de las personas. Y yo creo que eso es lo que nosotros como periodistas deberíamos comenzar a ver, a tratar de explicarle a la gente. Ya no solo el contarles que ahí van los inmigrantes, sino por qué van por ahí, por qué están en la situación en la que están, qué los obligó a ser expulsados de sus países, por qué los países están tomando las decisiones que están tomando en este momento.
quiénes están beneficiando, quiénes están haciendo negocio con estas personas. Y yo creo que para eso es fundamental que podamos trabajar juntos, que podamos crear redes de periodistas que puedan investigar esto en los distintos países. Y bueno, y de eso se trata el trabajo que estoy desarrollando en Stanford. Y ahora aprovecho, antes de que lo olvide, para decirle a las personas que estén conectadas que si quieren conectarse conmigo, que si quieren escribirme, que lo hagan. Yo creo que para eso, para mí va a ser muy útil para poder conocer la situación particular de cada periodista, de cada eh, de cada sala de redacción en los distintos países. Y para Si pudieras compartirles el correo electrónico al que te podrían escribir o a tu red social. Sí, me pueden localizar por Twitter, es Ronnie Rojas, muy fácil, ese es mi usuario, RONNY Rojas, Ronnie Rojas, o si no me pueden escribir a ronnierojas@stanford.edu, ronnierojas@stanford.edu y nos podemos conectar. He estado hablando con muchos periodistas también, bueno, de aquí de Estados Unidos en los últimos días, que también están muy interesados en conectarse con periodistas latinoamericanos para poder trabajar con temas, para poder iniciar investigaciones, para poder explorar posibles historias, posibles trabajos que se puedan hacer juntos. Yo creo que eso es importante, poder crear un puente, no solo crear una red en Latinoamérica, sino que crear un puente entre periodistas latinoamericanos y periodistas de aquí de Estados Unidos que puedan trabajar historias de que son, que se está quemando ambas partes en ambos lados de la vela se están produciendo estas historias. Claro, Entonces, les estoy mostrando en la pantalla, espero que sí se esté viendo, un poco de los trabajos que coordinaste y que desarrollaste en Univisión Noticias y que, bueno, para empezar, es un trabajo que no solamente es de una sola persona, sino que es de varios colegas que al mismo tiempo interactúan, que no solamente son periodistas, que también hay programador, hay diseñador, incluso gente que está en otras áreas que quizás también ayudaron al análisis de la información o a conseguir datos en específico para el reportaje, pero adicional a esto, bueno, como tú decías, ¿no? Es hacer o crear redes de colaboración con periodistas en América Latina, en específico, bueno, porque ahorita estamos viendo mucho, con mucho interés todo lo que está pasando en estos procesos de inmigración, por ejemplo, ahorita lo que está pasando, como dices tú, ¿no? En la caravana de Honduras, y que, bueno, toca siempre, o el punto final a veces es Estados Unidos o incluso Canadá, y que a veces pues pareciera una mala broma o una cosa que no debería de ser a estas alturas una diferencia o una imposibilidad para trabajar en equipo que tiene que ver con el idioma, ¿no? O sea, que era lo que hablábamos ayer tú y yo, que decíamos, bueno, los periodistas no tendrían por qué tener alguna prohibición de poder sumarse y colaborar. Ahora ya hay muchísimas herramientas para que puedan colaborar juntos, para que puedan hacer trabajos en toda América Latina sin tener el problema pues del idioma, y que además ahora ya también muchos de los trabajos colaborativos se pueden hacer en versión español y en versión inglés, ¿no? uh-huh. El, Sí, de hecho hay muchos medios, ya hay medios de comunicación aquí en Estados Unidos que están tratando de producir sus trabajos en ambos idiomas. Les puedo citar ProPublica, por ejemplo, es uno de ellos, una organización que está en Nueva York, una organización una plataforma de investigación periodística muy prestigiosa aquí en Estados Unidos, que tiene entre sus filas a una cantidad de periodistas como muy diversos, que cubren inmigración. Por lo menos el equipo que cubre inmigración es un equipo de periodistas diversos estadounidenses, pero que tienen distintos backgrounds, algunos que son descendientes de inmigrantes, gente que habla varios idiomas, que puede comunicarse con periodistas y con personas en otros idiomas. Entonces ve uno esa tendencia en algunas de las redacciones de este país a buscar un poco de diversidad
en los periodistas que tienen, porque pues para mostrar un poco más la realidad que vive, la realidad de la audiencia, de sus audiencias, que son audiencias mucho más diversas. Y además esa diversidad les permite, creo que producir mucho mejores historias, comprender mejor la situación de los inmigrantes. El otro día hablaba con una periodista de ProPublica que me contaba cómo está dispuesta y de verdad le interesa mucho poder conectarse con otros periodistas en América Latina para ver qué historias pueden sacar juntos. Ella tiene muchas ideas que yo creo que pueden ser muy útiles y ve uno esa iniciativa. Eh, Herramientas, ya hay muchas herramientas. Yo siento que, ah, pues no sé si muchas, pero hay herramientas para trabajar juntos. La tecnología hace más fácil trabajar juntos, Lilia. Nosotros que hemos trabajado en proyectos juntos, yo creo que lo sabemos. Sí, Eh, por ejemplo, ICIJ, la red esta de periodistas, el consorcio de periodistas de investigación que produjo los Panama Papers, ujú, está desarrollando, de hecho ya lo desarrolló, una herramienta como parte de sus plataformas, una herramienta que va ellos, la corporación, va a facilitarle a otros periodistas que quieren utilizarla. Es una herramienta que va a permitirle a un grupo de periodistas juntarse y utilizar esta plataforma para compartir información, para subir documentos, para subir bases de datos. Y este software, esta plataforma, va a agarrar toda esa información y la va a indexar y la va a analizar y va a tratar de identificar posibles historias, va a tener toda la información estructurada de manera de que todos los periodistas de esa red puedan buscar por palabras claves, por nombres, eh, dentro de todo ese montón de documentos que pueden compartir unos con otros. Así que digamos, que hay periodistas de Venezuela, de Costa Rica, de Nicaragua y de México que se juntan con un periodista estadounidense, que se juntan para trabajar en una investigación. Todos ujú, tienen información distinta, todos tienen documentos distintos, algunos en español, otros en inglés. Esos periodistas suben esa información, todos esos documentos y esas bases de datos a esta plataforma que está desarrollando ICIJ ujú, y pueden utilizarla como hub de trabajo, pueden utilizarla como un centro de inteligencia, donde van a tener ya la información indexada, van a tener la información ordenada que les puede permitir producir nuevas historias. ujú. Entonces, iniciativas como esta de ICIJ, una de las compañeros, uno de los fellows este año conmigo que en Stanford es Marina Walker, la subdirectora de ICIJ. Con ella he Sí. estado hablando mucho y sobre estos temas de periodismo colaborativo y entonces ella fue quien me ha contado sobre esta plataforma de ICIJ, la cual voy a comenzar a probar pronto. Yo creo que ahí va a haber una herramienta muy útil para los periodistas que quieran eh, ir y trabajar juntos. Pero también la tecnología que actualmente existe, yo creo que nos permite, incluso algo tan simple como un Google Doc, que nos permite Exacto. a todos conectarnos y llevar ahí un registro de lo que estamos haciendo, de compartir información, de compartir documentos. Creo que eso es muy importante a la hora de colaborar, crear ese tipo de hubs que, les, que te permitan ver la información y te permitan casi que en tiempo real eh, compartir la información y compartir comentarios e ideas unos con otros. Así que yo creo que hay muchas posibilidades ahora. Eh, ¿Cuáles serían, porque ya tenemos poco tiempo, mi querido Ronnie, Ujú, entonces, a mí me gustaría que nos compartieras como cuáles son, digamos, los tres retos que tú has observado a la hora de trabajar en redes con ujú, colegas en distintos países, incluso que hablan distintos idiomas o que tienen el concepto distinto de ciertas palabras, que ya ves que aquí en México tenemos un montón de mexicanismos, entonces a veces sí. cosas, hasta las palabras son a veces distintas o tienen distinto significado. Eh,
Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las ventajas, las tres ventajas que pudieras tú sintetizar de trabajar así de manera en equipo con otros colegas en otros países? Ujú. Mira, de forma muy breve, Ujú. voy a comenzar con cuáles son las fortalezas de trabajar juntos. Sí. Uno, eh, trabajar juntos permite aumentar el impacto de una investigación. No es lo mismo que un Ujú. periodista vaya a publicar solo un día un reportaje, a Claro. tener a 10 o a 15 medios de comunicación publicando de manera simultánea un reportaje. El Ujú. impacto de esa historia es muchísimo mayor. Ujú. Entonces, digamos que por ahí yo veo que eso es importante. Segundo, el compartir conocimiento, colaborar es mucho más que sentarse a trabajar en un tema y usted hace su parte y yo hago mi parte y luego la unimos y publicamos. Eso es, colaborar es mucho más allá, va mucho más allá de eso. Colaborar implica compartir conocimientos, Ujú. implica compartir tecnología, compar- compartir recursos, enseñar unos a otros lo que no sabemos. Entonces, si yo no sé cómo manejar un documento de Excel y alguien más lo sabe, pues esa persona me puede enseñar y yo le puedo enseñar lo que yo sé y de pronto ya hay dos personas que saben hacer una cosa y Ujú. entonces el trabajo es mucho más sólido. Entonces, Exacto. colaborar, digamos, esa es una de las grandes ventajas. Le permite a redacciones pequeñas que no tienen muchos recursos acceder a estos recursos, acceder a más tecnología eh, y, 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 se logran unas investigaciones mucho más sólidas y se logran periodistas más capacitados. Eso es fundamental de la colaboración. Eso es una de las Ujú. grandes ventajas. Eh, Otra ventaja es que colaborar genera conocimiento. Yo siento que no todos los periodistas conocen en el mismo grado un tema. Las experiencias de los periodistas de distintos países, de distintas ciudades es distinta, las fuentes son distintas, el conocimiento del tema es distinto. Entonces, juntarse a trabajar genera conocimiento, genera que podamos comprender más las problemáticas de las que estamos hablando, que podamos contar mejor las historias, porque Ujú. tenemos otros puntos de vista involucrados, porque tenemos otras visiones frescas que no tenemos necesariamente. Yo creo Ujú. que para mí esas son tres ventajas fundamentales de trabajar juntos. Eh, lo que te puedo decir son unos consejos a la hora de trabajar juntos y muy rápidamente les puedo decir, uno de ellos, yo creo que tiene que ver mucho con que un proyecto sea exitoso o no. Y esto puede parecer irónico que comience diciéndoles esto, pero está bien decir que no. No siempre tenemos que trabajar juntos. Para trabajar juntos, para que un proyecto de colaboración sea exitoso, está bien no trabajar en ese proyecto. Y me refiero a Claro. que muchas veces los periodistas, yo creo que esto lo tenemos mucho los periodistas latinoamericanos, que nos gusta mucho decir que sí siempre, sin realmente pensar en las implicaciones de meternos en un proyecto de esos, sin pensar en si tenemos la capacidad y el tiempo para hacerlo, o si nos interesa. A veces simplemente no nos interesa hacerlo. El tema no Ujú. nos interesa, eh, no es algo que sea prioritario en ese momento. Y entonces decir que sí implica un compromiso y ahí es cuando vos ves que hay gente que está trabajando juntos y de pronto hay incumplimientos, hay alguien que ya no cumple con los tiempos, con los compromisos y eso solo implica atrasar el trabajo de las demás personas, eso solo implica generar frustración, hacer a las demás personas perder el tiempo nosotros, estamos perdiendo nosotros también la paz, ¿por qué no? Hay que ser feliz, en la vida hay que ser feliz y no podemos generar estrés innecesario solo porque nos comprometimos en algo que no podíamos hacer. Entonces yo creo que Claro. siempre hay que tenerlo en cuenta, hay que analizar bien si realmente queremos, si realmente nos interesa. Otro asunto del periodismo colaborativo que yo creo que he aprendido en estos años
es que determinemos la viabilidad de ese proyecto. Antes de comenzarlo, realmente veamos si los datos que en un país existen, si existen en nuestro país o existe en nuestra ciudad también. O sea, existe esa data que necesitamos para sostener la investigación de nuestro lado. Y si existe, podemos obtenerla, es realista, hay alguna posibilidad de obtenerla. Eh, podemos, por ejemplo, estudiar o perseguir la misma hipótesis en cada ciudad o en cada país. No, a veces No es eso no se puede posible. hacer. Entonces no es Claro. posible y eso lo que implica es que fracasamos, que después de 3 o 4 meses nos damos cuenta de que chocamos con una pared y no podemos seguir adelante. Entonces ese proceso de valoración previo a la hora de colaborar, de, de juntarse a trabajar, yo creo que es muy importante para el éxito de un proyecto colaborativo. Otro asunto que me parece importante, el trabajo colaborativo no tiene que ser el principal objetivo. O sea, trabajar juntos no es el principal objetivo de sentarse, de unir a periodistas, sino que el trabajo colaborativo es el medio para alcanzar una meta. Lo que voy es, realmente pensemos por qué queremos trabajar juntos, si nos conviene trabajar juntos este tema y por qué, cuál es nuestra meta a la hora de decidir trabajar juntos en un tema. Yo creo que también eso va a garantizar un poco la, la, el éxito del proyecto. En la medida de lo posible es importantísimo, es crucial tener encuentros en persona. Yo creo que eso ayuda a generar una identidad de grupo. Creo que ayuda a solidificar un poco la relación de periodistas con periodistas. Así que si es posible, en algún momento del proyecto que se esté trabajando, traten de juntarse en persona, ya sea aprovechando una conferencia, si es que son periodistas de distintos países, o si es en un mismo país, en distintas ciudades, traten de juntarse al menos una vez. Y yo creo que eso ayuda mucho al grupo, a crear identidad en el grupo, a solidificar la relación. La confianza, aumenta mucho la confianza. Y si no, pues estén hablando como estamos hablando ahora, por lo menos viéndose a la cara, de vez en cuando, aunque sea por Skype o por alguna otra Sí. aplicación, porque yo creo que eso es importantísimo. Y de nuevo, lo que yo creo que ya mencionaste, Lidia, tener un hub ahí, un sitio común donde se pueda tener la, donde se pueda estar compartiendo la información, no tener la información para cada uno guardadita en su computadora, sino que realmente Compartir. compartir, realmente colaborar unos con otros y compartir todo lo que tenemos, estar abiertos con lo que tenemos, con lo que hemos logrado y ser generosos, compartir toda la información porque es la única manera de enriquecer el trabajo, de generar confianza con los demás. Eh, yo creo que a rasgos generales, esas son, me parece, algunos de los principios que son fundamentales para el éxito de un proyecto de investigación en conjunto, o sea, colaborativo. Me están pidiendo, por favor, que si puedes repetir otra vez tu correo electrónico, Ujú. tal vez deletrear el de, no sé, ¿cuál estás compartiendo? ¿El de Stanford? Compartí el de Stanford, que es Ujú. Ronnie Rojas, es igual a mi nombre, Ronnie Rojas, Ronnie. Ronny, Ajá, ROJAS, Ronnie Rojas, todo seguido, ajá, arroba stanford.edu. Ronnie Rojas perfecto. arroba stanford.edu o me pueden enviar un mensaje por Twitter, es arroba Ronnie Rojas, ese es mi usuario, ahí me pueden conseguir y podemos hablar, eh, podemos hablar si tienen ideas, si quieren compartir ideas de trabajos, lo que sea, pues háblenme, me gustaría, yo estoy preparando una encuesta, un pequeño formulario que quiero pasar entre periodistas de distintos países, de distintos medios, para conocer un poco el estado de la situación actual, para conocer un poco cuál es su capacidad y su interés por colaborar, por integrarse unos con otros, cuáles son los principales retos que tienen para hacerlo, qué les impide hacerlo
o qué les motiva a hacerlo ahora, cuáles ven como su principal obstáculo o sus principales fortalezas a la hora de trabajar juntos. Claro. Pues quiero hacer esa evaluación inicial en esos primeros meses. Te vamos a mandar por correo electrónico las preguntas que nos hicieron porque ya nos tenemos que despedir y además ya me dijeron que la guillotina es en punto a la 1 de la tarde. Entonces, pues, o sea, no sé si quieras ahondar en este minutito que nos queda en algo más. Yo de mi parte, bueno, pues nada más es invitarles rápidamente a las chicas a las chicas de los reporteros, colegas periodistas de América Latina que se junten en las redes a que hagan estos trabajos colaborativos. Ronnie. Nada, pues yo lo único que les digo es que el trabajo colaborativo yo siento que es el futuro del periodismo, es es el futuro, es donde vamos en un momento donde los medios estamos enfrentando, o los periodistas enfrentan tantos retos, los medios están enfrentando tantos retos para sobrevivir y nosotros como periodistas también, yo creo que si nos juntamos, eso es lo que nos va a permitir hacer mejor trabajo, eso es lo que nos va a permitir atraer más atención a nuestro trabajo, atraer más dinero, ¿por qué no? Realmente nos va a permitir atraer más fondos que permitan financiar nuestros trabajos. Entonces yo creo que deberíamos apuntarle ahí y todo lo que ya les dije, o sea, colaboración implica fortalecer el periodismo, implica fortalecer nuestro trabajo, fortalecer nuestras capacidades como periodistas. Y yo creo que tenemos que apostarle mucho a eso y espero que la gente que nos está viendo lo comprenda así y adelante. En buena hora si pueden hacerlo y si en algún momento puedo ayudarles de alguna manera, pues siéntanse libres de contactarme y con mucho gusto nos sacamos unos minutos y hablamos y tal. Y nada, pues ánimo a seguir adelante y a colaborar bastante. Perfecto. Pues muchas gracias, Ronnie, por acompañarnos y pues estamos viéndonos pronto en otro webinar. Te conectas y ahora con chicas poderosas que le hicimos. Qué Bueno, bueno. Gracias, Lilia. Hasta luego. un Chao. beso. Fíjense. Bye.